Pues bienvenidos y bienvenidas a este primer taller del ciclo de promoción de escritura del proyecto Humedales Cunas de Biodiversidad, que como ya saben y les mencioné, pues hace parte del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bien. Para iniciar este primer taller, pues hemos invitado a Julián Izaza. Yo creo que muchos de ustedes los conocen o de pronto cuando se enteraron que era él quien iba a dirigir estas sesiones, googlearon un poco su nombre en internet y saben bien que es periodista y que también es un cronista pues con bastante experiencia en este tema, y justamente por ese ejercicio lo tenemos con nosotros. Lo que esperamos con él en este ejercicio es que les brinde las herramientas suficientes para que al final del año cada uno de ustedes pueda escribir una crónica sobre el tema de humedales, que es el objeto del proyecto. Julián también es profesor de la Universidad Javeriana, entonces, pues, y actualmente, pues, dirige los módulos, las materias que tienen que ver con escritura de este tipo de género periodístico. Y pues, bienvenido, Julián. Muchas gracias. Hay que hacer una nota, y es que no importa, que me lo escribieron algunas personas en el correo cuando me enviaron el texto. Zuli te envió el texto que les pedimos para la sesión, para esta sesión, que era un texto contándoles máximo en 1000 palabras, por qué habían venido a este taller, por qué el interés y quiénes eran ustedes. Era para conocerlos un poquito. Y me dijeron, ten en cuenta que no somos periodistas. No hay problema, yo tampoco, estoy en proceso. Entonces, no hay lío, aquí este no es un curso para periodistas, pero sí sé que hay muchos periodistas que obviamente queremos también que contribuyan un poco al ejercicio del taller. No hay ningún problema con que no seamos periodistas. Lo importante es que ustedes tengan claro, y es muy chévere que cuando inicié el taller pregunté que quiénes habían leído el texto. Voy a volverlo a hacer. ¿Quiénes leyeron el texto sugerido para la sesión de hoy? Listo. ¿Quiénes no lo hicieron? Poquitos, bien, como 3 o 4. Entonces, siempre para las sesiones, tanto de escritura como de lectura, vamos a tener lecturas sugeridas, y aprovecharían ustedes más el taller si hacen esas lecturas. Algunas de ellas están disponibles en internet, como el caso de hoy que les propuso Julián, un texto de Martín Caparrós que estaba en El País, pero no siempre. Entonces, la invitación también es que hagan uso de los recursos que tiene el Banco de la República disponibles en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en su red de bibliotecas a nivel nacional, para que pues utilicen ese acervo que tenemos aquí y no tengan que comprar los libros. Los que les guste comprar los libros, bienvenidos también a su biblioteca personal, pero los que no, usemos esos recursos que están acá. Vamos a tratar de garantizar que los materiales que propongamos para leer hayan por lo menos 3 o 4 copias para que las 50 personas que hay en este auditorio pues puedan tenerlas disponibles. No digitalizamos ningún material ni enviamos por correo electrónico ningún material, porque ese ejercicio actualmente en Colombia, con la legislación de derechos de autor, podría convertirse en un delito. Entonces, pues para que lo tengan ustedes claro. Si ustedes lo quieren digitalizar, es su copia, pero nosotros no los podemos enviar por correo electrónico. ¿Listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y ya dejamos a Julián para que inicie. Zuli, una pregunta. ¿Hay un pizarrón? ¿Sí? ¿Podemos? Vale, gracias. Bueno, buenos días. Nada, pues primero que todo les agradezco a todos su presencia. Creo que durante las siguientes sesiones, que van a ser conmigo, una al mes, nos dedicaremos mucho a escribir y a leer. Ese va a ser el objetivo. Este taller, como lo decía Zuli, va a tener un componente muy práctico. Vamos a hacer muchos ejercicios de escritura. Precisamente por eso también el pizarrón, ¿no? Para poderles ir explicando un poco y que no sea de alguna manera pues este formato que es un poco más acartonado y magistral, así con el micrófono, sino que tal vez haya un poquito más de movilidad. Les voy a contar un poco de qué va el taller, ¿no? Porque me imagino que también tendrán esa pregunta ahí en el tintero. Bueno, este por supuesto va a ser un taller de crónica, y se los quiero presentar muy brevemente. Quiero contarles un poco cómo lo tengo pensado, también para que ustedes vayan entendiendo cuál va a ser la dinámica.
En general hay tres grandes, digamos, como tres grandes temas que iremos tocando en las próximas, desde esta hasta la sesión de diciembre, creo que es la última. El primero es cómo sostener una idea. El primero va a ser cómo podemos argumentar. Ya les voy a contar también, a punto seguido, por qué lo propuse de esa manera. Cómo sostener una idea, cómo darle evidencia al lector para que crea pues en lo que estamos contando, cómo argumentar un poco en ciertos tramos del texto y cómo presentar también a determinados personajes o determinadas ideas. Para eso, inicialmente vamos a explorar tres géneros, lo vamos a hacer con mucha velocidad, pero pues van a ser tres géneros que son muy divertidos, que son el elogio, la diatriba y la semblanza. El elogio, pues obviamente es una defensa, una idea. La diatriba es un ataque, es un insulto, pues, como insultar de alguna manera ingeniosamente una posición contraria. Y la semblanza va a ser como el último de estos eslabones, que probablemente todos los vayamos a ver en la próxima sesión, que es el retrato de un personaje al que no tenemos acceso necesariamente, ¿no? Al que no vamos a entrevistar. Digamos que la semblanza es como un hermanito menor del perfil en este caso. Luego vamos a abordar el perfil, que es, digamos, uno de los géneros más importantes del periodismo narrativo. Y cuando utilice la palabra periodismo narrativo, me pareció, digamos, que es muy afortunada la observación que hace Zuli. Este no es un taller para periodistas. Vamos a llamarlo periodismo narrativo, pero no es un taller para periodistas. En la medida en que lo que vamos a proponer son escrituras de no ficción. No vamos a proponer noticia, no vamos a proponer estos géneros que son, digamos, del quehacer periodístico exclusivamente, sino vamos a proponer una serie, digamos, de formas de escritura, de formas de contar la realidad, que las puede ejercer bien sea un periodista o un médico o un, no sé, o un estudiante o lo que sea. Es decir, no necesariamente nos vamos a comprometer, pues, digamos, como con el periodismo en términos estrictos, sino que vamos a utilizar de pronto algunas herramientas que sí abrevan en ese periodismo, pero no es un taller pensado para periodistas. Me devuelvo. El perfil va a ser, digamos, uno de los platos fuertes del taller. El perfil es la crónica de un personaje, ¿no? Es cómo cuento a determinado personaje. Y probablemente cuando yo estaba, perdón, me voy a quitar la chaqueta mientras converso. Cuando estaba formulando un poco el programa de esta serie de talleres, de alguna manera también decía, bueno, perfil, pero si van a escribir sobre humedales, ¿será que es pertinente hablarles de perfil? Y caí en cuenta que sí, por supuesto que sí. Si de alguna manera pretenden retratar la realidad de los humedales, es absolutamente claro digamos, el vínculo que tienen los humedales con la gente, ¿no? La gente vive en los humedales, la gente vive los humedales, más bien, no vive en los humedales, sino vive los humedales. Hay ciertas personas que los cuidan, hay ciertas personas encargadas. Hay digamos, una gama de posibilidades de personajes interesantes dentro de los humedales o alrededor de ellos. Desde científicos a los que uno podría entrevistar y, digamos, contar su historia, hasta las personas que cuidan de alguna manera esos entornos, ¿no? O la misma, no sé, o algún personaje de la comunidad. Por eso incluí este género, pues el perfil dentro de las posibilidades narrativas que vamos a abordar. Y por último está el plato fuerte, ¿no? Está la crónica propiamente dicha, que es un género muchísimo más coral, ¿no? Como decía Leila Guerriero, donde hay una intervención mayor de voces, donde digamos, el escritor debe lograr digamos, una recolección de testimonios muy amplia y lograr también una trama, pues, o identificar cuál es la trama, pues, de su texto y digamos, organizar un relato de una complejidad muchísimo mayor
qué sé yo, a la de un testimonio, a la de un, es decir, son relatos para responder la pregunta, tu pregunta, ¿cómo te llamas? Discúlpame, ¿tú? Jaime, que hablabas de la extensión. Yo creo que por ahora no nos va a preocupar mucho, pero sí, digamos, son géneros cuya extensión no es tan breve. Sí, son géneros que, digamos, que tienen que abordar ciertos temas con profundidad, y la profundidad, digamos, que no se alcanza en una página, por decirlo digamos, de esa forma un poco más simplista. Entonces, pues por lo general, pues los trabajos que al final probablemente ustedes entregan sean trabajos que al menos yo creo que van a superar las 5 páginas, supondría yo. Ahora, un relato debe durar lo que debe durar también, ¿no? Uno no, digamos, uno no escribe, bueno, a menos que esté trabajando para, qué sé yo, para una revista y un editor le pida con mucha insistencia que sea estricto en el espacio, pero en general cuando uno escribe por placer o por gusto o porque quiere contar algo, pues no escribe tampoco tan pegado pues al tema de cuántos caracteres deben de ser para contar una historia, sobre todo cuando está empezando a escribir. Yo creo que ese comienzo a escribir debe ser un poco más libre. Entonces, pues digamos que por ahora, en este momento, no nos va a preocupar tanto esa extensión. Nos va a preocupar más bien lograr relatos armónicos que, digamos, que tengan el tamaño que deban tener, pero que cuenten una historia con la suficiente profundidad y con, digamos, con los valores pues estéticos que nos preocupan, pero también con los informativos y bueno, en fin. Bueno, les quiero presentar un poco, quiero delimitar el género de la crónica tal y como estaba, digamos, anunciado en la invitación. Y antes digamos, de empezar como con todo el asunto de hasta dónde es crónica, dónde empieza, dónde termina, qué identifica el género, sí me gustaría conocer de parte de ustedes qué saben del género. No sé, que algunos me contaran, crónica es tal cosa, que intentemos definirlo un poco entre todos, y de ahí en adelante, pues, digamos, entro yo a precisarles un poco más. Entonces la pregunta es esa, ¿ustedes conocen el género, lo han trabajado alguna vez? ¿Podrían ayudarme a definirlo? Gracias. Bueno, entiendo la crónica como su mismo nombre lo dice, cronos, se refiere al tiempo, al pasar del tiempo. Entonces diría que el género en sí es contar un hecho cuyo objetivo es como guiarse uno a través del tiempo. También entiendo la crónica como no algo poético, sino algo casi que informativo. Bueno, ¿tu nombre? Nelcy Zapata. Nelcy, bueno, bien interesante lo que acabas de decir. Sí, efectivamente, en la crónica, si uno, digamos, lo relaciona el nombre y su origen etimológico, pues le daría uno una indicación de que está vinculada al tiempo y probablemente, y esa es una de las definiciones que se da habitualmente, ¿no? Es un relato de un momento específico y tal, y bueno, y muchas veces se vincula incluso con la coyuntura, ¿no? La crónica es lo que está pasando, es lo actual y tal. Yo les voy a proponer una definición un poco opuesta. La crónica es acrónica. Sí, fíjense que la crónica es un género, si se quiere, si lo vamos a ver desde el periodismo, es el género del periodismo menos perecedero, ¿no? No es periódico de ayer, pues, para pensar en la canción. Si uno, a ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el relato de Omaira Sánchez contado por Germán Santamaría? Bueno, fíjense que ese es un relato de algo que ocurrió hace 30 años, ¿no? 30 y pico de años. Y si uno lo lee hoy, sigue produciéndole las mismas emociones. Sí, sigue tocándolo, uno se sigue sintiendo absolutamente conmovido y sigue
digamos, estando viva de alguna manera en ese relato, en esa crónica, sigue estando viva pues la atmósfera de una tragedia, pero también de una condición pues humana, ¿no? De algo que se sufrió tanto y que a uno, yo hace poco incluso la volví a leer y me conmovía todavía mucho. Y fíjense que precisamente esa es esa condición literaria, ¿no? de la crónica, que no muere con el tiempo, a diferencia, qué sé yo, de la noticia o del informe, que se pasa algo nuevo, sino que por el contrario perdura. En ese sentido digo yo que la crónica es acrónica, si no está compaginada, digamos, con el momento exacto, pues, donde se produjo y no queda atada a la coyuntura, sino que tiene digamos, una vida muchísimo más prolongada. Lo mismo uno podría decir de muchísimas otras piezas digamos, de ese periodismo narrativo, de ese género de la no ficción, ¿no? Que perduran y perduran, incluso no sé, un perfil de alguien que ya murió, uno lo puede volver a leer y lo puede volver a disfrutar con toda la intensidad con la misma intensidad que cuando salió, ¿no? Por el otro, bueno, me decías que es informativo y tienes mucha razón, Nancy, es un género informativo, pero a diferencia digamos, de nuevo, de otros géneros periodísticos que solamente buscan la información, la crónica también busca representar una condición humana, como bien dice Alberto Salcedo. Y como dice él, lo voy a citar, lo voy a parafrasear más bien, y a lo mejor me equivoco en alguna parte, pero él sostiene que la crónica es un género periodístico, vamos a volver a utilizar el término que no quiero seguir usando por ahora, pensado para un lector que no quiere atragantarse de datos. Creo que esa es más o menos la frase exacta de él. ¿Sí? Un lector que quiere probablemente entender más una situación, comprender un poco más cómo vive determinada persona, y no necesariamente está buscando, digamos, un retrato de la coyuntura nacional y digamos, de una noticia en específico. Les voy a poner un ejemplo, digamos, un poco, a ver, un poco clichésudo, pero no por ello menos exacto, pues. A ver, si ustedes agarran un periódico y le dan una mirada y ven, qué sé yo, noticias del conflicto, el conflicto se reduce o se expresa más bien en una cantidad de datos, ¿no? Se expresa en número de muertos, en masacres, en actores armados, en porcentajes, ¿sí me entienden? Una cantidad de cifras, y esas cifras suelen ser frías, pues, es decir, tienen la misión de darle, digamos, un panorama a ese lector que quiere saber qué está pasando en el país en términos a veces estadísticos, otras veces, qué sé yo, sí, en términos cuantitativos, pues. La crónica no, una crónica, uno podría hacer una crónica, qué sé yo, de un pueblo que sufrió un episodio violento. Por ejemplo, está la crónica de Salcedo del Salado, ¿sí? Que se llama Una masacre amenizada con gaitas, y que cuenta cómo fue, a partir de los relatos digamos, actuales o de ese momento de los sobrevivientes, cómo fue sobrevivir digamos, a un hecho tan espantoso, ¿no? Tan horrendo, pues, de una incursión paramilitar que duró una cantidad de tiempo y, digamos, donde se cometieron todo tipo de abominaciones, y lo cuenta, digamos, desde las voces de las mismas personas, sin buscar, digamos, o sin la preocupación principal de volver todo eso que sucedió un dato cuantificable. Él lo convierte en una situación humana y en cómo esas personas sufrieron durante un determinado lapso, digamos, esa violencia, y qué les pasó en sus vidas. Fíjense que ahí hay una diferencia, ¿no? Gabriel García Márquez tiene una definición que a mí me gusta mucho de crónica. No, tranquilo. Él dice que la crónica es un cuento que es verdad.
y creo que esa es una buena forma de entender. La crónica es una, y yo creo que cada vez se acepta más, es una forma de la literatura, ¿no? Es una, más allá, digamos, de ser una forma del periodismo, es una forma de la literatura, es una forma también de escribir con belleza. Entonces, digamos que si bien nos interesa contar, informar, que la gente se entere de determinadas cosas, también nos interesa contarlo de una manera bella, ¿no? De una manera que sea, digamos, también tiene una pretensión estética. Dale. En ese sentido, pues bueno, definir la crónica es difícil porque las definiciones y las clasificaciones terminan siendo imprecisas. Pero usted indica pues que para Salcedo Ramos es como algo pensado para un lector que no quiere atragantarse de datos. Sin embargo, en el sentido que la crónica, sin caer en ser un texto de ficción, termina siendo un relato subjetivo de lo que el cronista realmente quiere mostrar, termina dando datos que pues tal vez en una noticia o algo no serían tan relevantes, el color de los zapatos de alguien, qué clima estaba haciendo. Entonces, pues digamos, ¿cuál es el límite de la subjetividad y cuál es el límite de la descripción para no salirse del concepto de crónica? Mira, ahí, contrario a lo que pasa, a lo que pasa digamos, con el relato de los sucesos y de las noticias, nosotros, los cronistas, de alguna manera abrazamos esa subjetividad, ¿sí? No, entendemos que la objetividad, bueno, en general es una cosa muy difícil de lograr, y yo, por no decir que imposible, ¿no? Ni siquiera alguien que está haciendo un informe puede ser objetivo. Pero digamos que no, nosotros como autores no pretendemos lograr una objetividad, sino que sabemos que, a ver, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, que la gracia de lo que escribimos está en lo subjetivo, en la mirada que le damos a la realidad. Pero ahí hay, digamos, ahí hay un matiz bien importante. Ese matiz es, no por ser subjetivo, es un opinadero arbitrario, ¿sí? Es decir, no por ser subjetivo podemos transformar la realidad y hacer juicios de valor sin ningún sustento. No por ser subjetivo quiere decir que escribamos o que pretendamos, qué sé yo, textos llenos de eso que a veces le hace daño tanto a un texto, que es como la moralina, ¿no? Como esa pretensión aleccionadora y enjuiciadora sí, de algunas piezas que terminan pues siendo piezas un poco sosas. Somos subjetivos, pero nos apegamos a la realidad, ¿sí? Y puede sonar raro. Somos subjetivos, pero si el piso es de madera y es amarillo, el piso es de madera y es amarillo, ¿sí? No mentimos, no nos inventamos, no ficcionamos. Somos subjetivos en cuanto a qué. A mí me gusta hacer mucho la analogía de la escritura de crónica con la forma, qué sé yo, de tomar una foto o con la cinematografía. Nuestro punto de vista está en dónde ponemos la cámara, ¿sí? En dónde ponemos la cámara, que serán nuestros ojos, ¿no? Y nuestro punto de vista a la hora de escribir. Qué sé yo, hay determinada situación. Hablemos de los humedales, digamos, para entrar un poco en materia y, digamos, vincularnos también con el tema que nos interesa. Los humedales es un tema amplísimo, ¿sí? ¿Cómo mirarlo? Ahí empieza la subjetividad. ¿Desde dónde? Entonces, digamos, un primer acercamiento, uno podría hacer una crónica ambiental sobre un humedal, ¿no? ¿Cómo es pasar un día en un humedal? Y sería una crónica, digamos, relativamente sencilla, pues tal vez con alguna belleza en su prosa, pero pues no tendría necesariamente un contenido dramático, pues, ¿sí? Vamos a hablar mucho también de eso, ¿no? De por qué necesitamos que pasen cosas para que los textos, digamos, sobrevivan y no se queden, digamos, en el primer párrafo el lector y después los deje. Entonces, yo podría poner la cámara, qué sé yo, en el tipo que cuida todos los días el humedal. ¿Sí? Entonces sería una cámara, qué sé yo, subjetiva, que lo persigue y voy contando cómo es la vida de él todos los días cuidando un humedal.
O podría poner la cámara ligeramente más arriba y contar que en algunos humedales aparecen cuerpos de personas que han aparecido, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el proceso, digamos, no sé, del levantamiento del cadáver y no sé, y medicina legal y tal? Fíjense que ahí ya hay una decisión subjetiva de qué porción me interesa de la realidad, pero todavía no son todas. O puedo ponerla en, qué sé yo, en el trabajo de Brigitte Baptiste en el Humboldt, ¿sí? Alrededor de los humedales, si hay un trabajo por ahí. O lo puedo poner en el líder comunitario o en los líderes comunitarios que preservan determinado humedal porque está amenazado por tal y tal razón. Ahí ya hay digamos, una elección. Pero más allá de eso, también hay otras subjetividades, ¿no? Entonces, ¿en qué me fijo? ¿No? Digamos que finalmente me decidí por los líderes de una comunidad que defienden, no sé, que no me construyan en su humedal. Entonces me voy a fijar, no sé, voy a poner en mi cámara, que de nuevo le repito, es mi mirada, en la tensión entre el progreso y el medio ambiente. No es lo más original, pero bueno, me sirve de ejemplo. Y ahí cuento esa historia, y esa historia va a estar, digamos, atravesada por las voces de un lado y del otro, y los dramas personales, qué sé yo, de la gente que lo cuida, pero también, no sé, del dinero invertido para construir ahí, y hay una trama casi que policíaca donde, no sé, estoy dejando volar la imaginación un montón. Fíjense que ahí también hay otro grado de subjetividad, ¿no? Y ahora, al final, también al final, así uno no lo quiera, uno termina escribiendo de acuerdo a la manera en que vio y, digamos, digirió pues esa realidad, ¿no? Entonces termina también descartando algunos detalles y metiendo otros, poniendo, digamos, un flujo, proponiéndole un flujo narrativo al lector para que también vea la realidad de acuerdo digamos, un poco a lo que uno vio. Ya te doy la palabra. Hay un ejemplo, hay una forma de verlo que es muy bonita, que creo que es de Leila, si no es de Leila Guerriero, es de Martín Caparrós. Y alguno de ellos dos dice que un cronista es como un guía que entra de la mano de su lector como una cueva. Y ese guía tiene una linterna, ¿sí? Ese cronista tiene una linterna y le va mostrando la cueva al lector con la linterna, y él va, digamos, el lector va viendo, va configurando la forma de esa cueva a medida de lo que el guía va iluminando. Ahí, digamos, en eso que uno ilumina y no ilumina, entre lo que cuenta y lo no contado, también hay una intencionalidad, ¿no? Lo interesante, digamos, de todo esto es que si bien esa subjetividad abre brechas también para, no sé, para imponer, qué sé yo, un punto de vista que sería, digamos, una brecha negativa, pues también permite, pues, que el cronista también o sea, para hacerlo bien se exija y logre también contrastes para que no quede solamente, digamos, una forma de ver el mundo, en este caso, de ver determinado suceso. Tú ibas a preguntarme algo. No, Julián, en ese caso también la persona que hace la crónica pone su criterio personal. O sea, él, de acuerdo a lo que está viendo, porque entiendo que el tema, pues la crónica son hechos reales, pero también puede influir porque es su criterio personal, de cómo lo vio, de cómo lo vivió, de qué sintió. Entonces el cronista coloca su criterio y de pronto lo convence a uno también de otras circunstancias, no sé. Por supuesto, mira, no sé, sigamos con el ejemplo de los humedales. Digamos que en alguno de los humedales yo me doy cuenta, voy y miro y me encuentro con que, qué sé yo, hay un grupo de personas que están matando las aves migratorias. Sí, y eso me duele porque yo tengo conciencia ambiental y me parecen bonitas las aves y me parece terrible que esté pasando eso. Por supuesto, yo en algún momento
en la crónica, es probable que abra ese espacio para decir lo que están haciendo es sencillamente atroz, ¿no? Y probablemente lo muestre con una imagen, el pájaro herido tal vez después de una pedrada, y hago una buena descripción de eso y digo cómo, no sé, me permitiría tal vez en algún momento algún comentario del orden de es terrible cómo depredamos pues nuestro ambiente, por decir cualquier cosa. Fíjate que ahí hay una forma de ver el mundo, pero también la estoy sustentando con imágenes, no la estoy volviendo un opinadero. Sí, claro, porque de nuevo, el Salado con la crónica de Alberto Salcedo. Él adjetiva y dice lo que ocurrió aquí fue horrendo, fue digamos una muestra pues de la capacidad de la crueldad humana pues, ese animal furioso que tenemos adentro se salió de control y asesinó y cometió todos los desmanes. Y es una, digamos que dicho así es una opinión, pero cuando él relata lo ocurrido, cómo jugaron fútbol con, no sé, con las cabezas de las personas, cómo tocaban gaitas mientras se emborrachaban, ahí viene el sustento que avala, digamos, esa forma de ver el mundo, ¿no? Ahí viene el sustento que avala tal vez esa opinión, es decir, cada vez que nosotros ofrezcamos un punto de vista, ojalá ese punto de vista vaya sustentado con evidencia, ¿no? No puede ser gratuito, ahí está el asunto, ¿no? Sí tenemos un punto de vista, de hecho lo necesitamos que haya un punto de vista claro, pero también que sea verificable de alguna manera, ¿no? Sí. Gracias. En teoría, pues tengo entendido, igual hay 1000 teorías, que en la crónica uno no debe opinar, sino mostrando su punto de vista con la suficiente precisión, inducir al lector a que entienda lo que uno opina. Pero realmente no sé objetivamente qué tan aplicable sea, porque he visto crónicas que terminan calificando, y me refiero a calificando directamente, que también son buenas crónicas. A ver, sí, la opinión gratuita no, la opinión, digamos, que sale sin ningún sustento, pues se cae, ¿no? Termina siendo bastante débil y lo que hace es afectar pues un texto. Hay un punto de vista, ¿sí? Es precisamente ese punto de vista el que vamos a sostener. Ese punto de vista, y fíjate que ahí hay algo bien interesante, ese punto de vista uno no lo podría tener antes de entrar a determinada realidad, que ahí también es cuando empieza esa opinión gratuita, ¿no? A ver, por ejemplo, yo, qué sé yo, les voy a contar una crónica que hice hace algunos años. A ver, en Puerto Berrío, Antioquia, Puerto Berrío es un pueblo que queda sobre las orillas del río Magdalena, en el Magdalena Medio, donde, mejor dicho, ha pasado de todo lo malo que ocurre en el país, allá ha pasado. Resulta que por quedar en las orillas del río Magdalena, por allí bajan flotando los cadáveres de las personas que asesinan los actores armados, ¿no? Esos cadáveres vienen en piezas porque son personas descuartizadas, o venían, digamos que eso ya no es así. Perdón, voy a apagar, menos mal, timbraron para darme la oportunidad de apagar. Esos cadáveres vienen, entonces viene un brazo, viene una pierna, viene un tronco, viene una cabeza, es una cosa horrible, es desastrosa, es tremenda. Pero también resulta que cuando los pescadores recogen esos despojos humanos, los llevan hasta la ribera, hasta la orilla del río, y posteriormente llega medicina legal y después los entierran como NNs. En el momento en que los entierran como NNs, afuera del cementerio hay un grupo de personas que se pelean básicamente por adoptar esos NNs, ¿sí? por
por decir, este NN que acaba de llegar es mío, luego yo voy a pintar su lápida, voy a llevarle flores y yo soy el que le va a rezar. Digamos que yo llegué a esa historia por esto que les cuento, todo esto lo sabía, o sea, antes de ir a Puerto de Río lo sabía. Y sabía que muchas de estas personas que adoptan esos NNs lo hacen para pedirles milagros, ¿sí? Digamos que hacen como un trato con el muerto, ¿no? Yo lo cuido, pero usted me da algo a cambio, ¿no? Me da un chance, me da, no sé, la posibilidad de que mi marido regrese o de comprarme la casa, en fin. Sí, había un pensamiento mágico. Fíjate que si yo voy con o sea, uno puede tener muchas opiniones antes de ir al sitio, ¿no? Primero que lo que ocurre es desastroso y por supuesto es repugnante, pues, nuestra violencia, pero también puede ir como, voy a contar la historia no sé, de lo folclórico que somos, porque es que es el colmo que entonces pidamos milagros mientras el país se cae a piezas y no sé qué, y pues, o sea, uno podría asumir esa opinión, ¿no? Uno podría decir, es malo lo que hacen, o es bueno, al contrario, es muy divertido. No, uno tiene que llegar allá y después de haber visto todo, formarse ese punto de vista. ¿Qué pasó cuando yo llegué allá? Efectivamente encontré esos elementos, ¿no? Encontré que efectivamente hay gente que les pide favores, hay gente que los pescadores son los que recogen estos cuerpos, pero también me encontré allá que muchas de las personas que adoptan esos muertos son mujeres, y son mujeres de determinada edad. Yo creo que son mujeres en general mayores de 35 años, entre 35 y 50 años. Hablando con ellas me di cuenta que eran mujeres tristes en su mayoría, y hablando más con ellas me di cuenta que eran madres, y hablando más con ellas me di cuenta que eran madres que habían perdido a sus hijos, a sus esposos, es decir, a las que les habían desaparecido un pariente. Entonces esa cosa mágica, exótica, divertidísima, chistosísima que habla de este país como medio de papayera, ya no lo era tanto, eran mujeres que estaban haciendo su duelo en diferido, que estaban llorando a otro muerto para llorar su muerto propio. Fíjense cómo cambia la realidad. Ahí hay un punto de vista, fíjate, ahí hay un punto de vista, una conclusión a la que uno llega a punta de hablar y de observar y de tener contacto con la gente. Si se quiere, sí tiene razón, hay una diferencia grandota entre opinión y punto de vista. Pero ese punto de vista está sustentado, ese punto de vista se sustenta en muchas horas de conversación con ellas, en verlas, en seguirlas, digamos, en permanecer. Fíjate que si yo digamos, yo lanzara la aseveración es que en Puerto de Río las mujeres que adoptan NNs lo hacen porque tienen un dolor interno de la desaparición de sus propios familiares, y lo dejo así y pongo punto, es una aseveración que no se sostiene, ¿sí? Sería una opinión que digamos que no tiene ningún sustrato que la vale. Pero si yo cuento todos los antecedentes y digo cómo la señora Blanca Márquez se despierta todas las mañanas y revisa el cuaderno de tareas de su hijo que mataron, no sé, o que desaparecieron una tarde, cómo la habitación de él todavía permanece, digamos, con las cobijas arremolinadas porque no la ha tocado desde ahí. Empiezo digamos, a sustentar ese punto de vista de la soledad, de la tragedia, con unas imágenes y una evidencia muy clara, ¿sí? Y repito, ese punto de vista vendrá después de conocer la realidad, no antes, ¿sí? Si uno entra antes con una opinión definitiva sobre la realidad, lo que tiene es un prejuicio, ¿sí? Ahí están los matices. Todo eso lo vamos a ir trabajando, no se preocupen, lo vamos a ir, digamos, midiendo, y para eso haremos también muchos ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es precisamente cómo sostener una idea, en una crónica. ¿Hay alguna otra pregunta? Mira, cuando intervengan me parece que una buena idea es que me digan sus nombres, así me los voy aprendiendo, ¿vale?
Hola, hola. Yo soy Guillermo. ¿Diego? Guillermo. Guillermo, listo. A ver, Julián. Partamos de que el cronista no es un dato, el cronista es un legado, es decir, el cronista es un depósito, es un trasegar, es decir, él está lleno de muchas cosas, es decir, él ha acumulado, tiene una historia, una forma de ver, de sentir, tiene una manera de soñar, tiene una manera de sonreír, de hablar, de escribir, etcétera, etcétera. Es decir, el cronista ve lo que él tiene, es decir, él ve, es decir, él siente, él experimenta la realidad a partir de todo ese legado que ha acumulado, listo. Entonces, yo sí creo que es una ligereza, que estando la realidad ahí y profundizándola, es decir, la realidad está ahí, pero a la realidad también hay que consentirla, como para socializarse uno con ella, como para comprenderla, como para mirarle las entrañas, qué es lo que tiene adentro, es decir, qué es lo que hace que ella me dé datos, es decir, ¿de dónde salen esos datos que inicialmente me impresionan a mí? Y me impresionan según mi legado, según lo como yo soy. La impresión que yo recibo, la recibo no tanto de pronto por lo que la realidad me da, sino la manera como yo soy. Entonces tendremos que entrar a un diálogo, como yo soy, como la realidad la empiezo a escudriñar, a explorar, etc. Entonces, yo escuchándote y escuchando a los compañeros, la crónica tiene que ser como el resultado de un combate entre un prejuicio, llamémoslo así, o una opinión inicial del cronista y una realidad que está ahí, pero que hay que comprenderla, investigarla, escudriñarla, voltearla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese combate, que debe ser un resultado ponderado, donde el cronista pasa a ser como ya no él, no su opinión, sino como la condensación de un imaginario grande que él ya se tiene que imaginar que va a ser el lector, o que va a ser la opinión grande, la opinión universal, ¿cierto? Entonces ya no va a ser mi opinión, sino yo soy como el representante legal de esa opinión universal que yo en mi mente he logrado construir. Entonces yo soy como el legitimador de ese resultado, de esa negociación. Entonces, en última, yo creo que la crónica va a ser como una negociación entre esa primera visión del que llega a hacer la crónica y la realidad misma. Es como una negociación, muy ponderada, por supuesto, porque si, como tú decías, si yo llego a poner mi sentimiento así simple y llanamente, eso queda como en prejuicio, queda como en lo inmediato, ¿no? Queda como muy superficial, no se ha escudriñado, mejor dicho, no se ha violentado la realidad, llamémosla así con esa para ser un poco cruel. Violentarla quiero decir conocerla, digamos, entrarla como a desmenuzar, ¿no? Como a comprender en todas sus para lograrla uno redactar, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que esa negociación es importante comprenderla, no sé si me logré hacer entender, como una negociación, ¿no? Como no, esto es un equilibrio entre la realidad y lo que yo también he logrado ceder en mi prejuicio, ¿no? Para lograrla ponderar. Sí, Guillermo, lo dijiste de una manera muy bella y también muy precisa, y también digamos que hay mucho
cierto en eso que acabas de exponer. La realidad sí, hay que consentirla, hay que permanecer en ella para entenderla. Sí, hay que verla, hay que buscarla, hay que estar allí. Una de las cosas que más trabajaremos es, hay que permanecer. Una crónica no la cuenta con una visita de 1 hora, uno la cuenta con muchas visitas que le permitan entender determinada realidad. Si yo no puedo comprender la forma de vida y mentalidad de un personaje, de una persona, si hablo con él solamente 2 horas, ¿sí? Tengo que buscar la mayor cantidad de tiempo para estar con él. Y sí, ahí está el asunto. El punto de vista es una cosa, el prejuicio es otra. El punto de vista es la forma en que el lector decodifica esa realidad, el escritor decodifica esa realidad. Pero acuérdense una cosa, la crónica no es sobre el cronista, a diferencia, qué sé yo, de otros géneros de la literatura. No sé, un cuentista sí puede contarse a sí mismo, ¿no? Tal vez en un cuento eventualmente, un novelista, bueno, está la autobiografía, por supuesto, es decir, pero la crónica no es sobre el cronista. El cronista debe buscar desaparecer en la medida de lo posible, ¿sí? de esa historia, permitir que la historia se exprese en sí misma. Y en ese sentido, vamos, para redondear un poco ese tema de hasta dónde, digamos, las creencias, los mismos prejuicios del cronista, todo ese rollo como, digamos, como todo eso que es inherente pues a la persona que va a escribir, hasta cómo mantenerlo de alguna manera limitado. Les doy esta, digamos, esta sugerencia. ¿Sí? Nuestro trabajo no se trata de juzgar, sino de entender. ¿Sí? El trabajo de un cronista es entender determinada realidad, no juzgarla. Así, digamos, repito, así hay un punto de vista, ese punto de vista no debe ser enjuiciador. Ya te doy la palabra. El punto de vista, digamos, debe retratar esa realidad, digamos, con tantos elementos como le sea posible. Hay crónicas de hecho van a leer una para la próxima sesión, les voy a pedir que lean una de Josefina Licitra que se llama Pollita en fuga. Y Pollita en fuga es la historia de una criminal adolescente, de una secuestradora. Una persona que comete crímenes es una persona mala para la sociedad, ¿sí? Ese es el prejuicio. Lo que hace Josefina Licitra es contarnos la historia de esa persona, ¿sí? ¿Quién es esa adolescente? ¿Dónde se le ve lo niña que queda en ella y dónde ha muerto esa misma niña en esa historia? Ahí está ese punto de vista, ahí está el punto de vista muy interesante, pero ella no la está enjuiciando, tampoco la está defendiendo, ¿no? Nos está contando, digamos, algo que es un poco más complejo. Es decir, el criminal no necesariamente es un monstruo, ¿sí? El criminal puede ser un niño, y ese niño no necesariamente por ser niño es bueno, tampoco, ¿sí? Es decir, la complejidad de la realidad es bastante grande, y ahí está el reto, digamos, de uno como cronista de poderla expresar, ¿no? Y de poder leerla. Ese es digamos, ese contenido subjetivo. ¿Cómo uno lee eso? ¿Cómo uno lee eso que está pasando? Acá había una pregunta. Bueno, primero me llamo Juliana. Bueno, Juliana. Yo entiendo que sea necesario, pues, incluso para las novelas a veces hacer investigación histórica, geográfica, una cantidad de cosas, pero hay circunstancias que no lo permiten. Se me ocurre en este momento, pues porque lo he visto, lo que son los fenómenos naturales. Yo no puedo tener un golpe de impacto distinto a lo que pasa apenas llego, recién, no sé, hizo erupción un volcán, un terremoto, se desbordó un río, no sé. Porque ese momento no se repite ni me permite hacer investigaciones de horas y días, sino
tal vez narrar el primer impacto de la reacción de la gente, de qué hicieron los animales. Entonces, ¿qué tanto se podría prestar esas situaciones para que el cronista sea, o caiga más bien, en ser más subjetivo, pues porque no tiene margen de maniobra para investigar mucho más? A ver, Juliana, yo te voy a, digamos, a aventurar algo. Si tú vas y, no sé, y te encuentras con un desastre natural y quieres contarlo, no sé, hubo un terremoto en Bogotá, un terremoto terrible y tú arrancas a escribir porque, no sé, tienes que entregar un texto para una revista que te está pidiendo esto, más o menos por ahí va. Ajá. Pero me enfoco en una de las dos cosas porque también cambia según el tema, ¿no? Bueno, el desastre natural. Si tú cuentas qué pasa inmediatamente después del desastre natural y lo entregas probablemente esa misma tarde, estás contando una noticia, ¿sí? Estás contando una noticia con hechos que también hay hechos verificables. ¿Cuántos muertos hubo o cuántos muertos van? Heridos, no sé, la capacidad de reacción no sé, de los grupos de rescate o de la policía o en fin. Si tú permaneces y mira lo interesante y lo importante que es permanecer allí y empiezas a encontrar cosas que no son tan evidentes, ahí empieza el germen de la crónica. ¿Sí es? Tenemos el ejemplo perfecto. De nuevo Armero. Germán Santamaría llegó y pues más allá, digamos, de cubrir el desastre, caminó por el lugar, miró, de alguna manera sintió la tragedia y seguramente encontró a Omaira entre los escombros y le preguntó algo, ¿no? Y la conoció y se quedó con ella y pasó la noche con ella y la vio creo que 2 o 3 días más, no recuerdo, tanto que, digamos, él intentó conseguir una motobomba para dragar pues el agua de allí y tal, pero fíjate que él permaneció y digamos puso su mirada en algo muy puntual de toda esa tragedia, en alguien muy puntual de toda esa tragedia, Omaira, y Omaira se convirtió en el símbolo del desastre de Armero, ¿no? Y en el símbolo también digamos, de un desastre pues anunciado, evitable, pero también doloroso a más no poder desde el punto de vista humano, pues una niña que le decía a los periodistas y a los miembros del cuerpo de rescate, váyanse a dormir, tranquilos, váyanse a dormir, mañana me sacan. Que eso le parte a uno el alma pues en 1000 pedazos, y él supo, digamos, entender y agarrar ese fragmento de la realidad para contar algo que de alguna manera retrataba más el alma pues de esa catástrofe. Si te fijas, es decir, sí, claro. ¿Qué es lo que haría, digamos, un contador de la realidad que solamente busque el valor informativo? Pues darnos información en grandes cuotas, ¿no? El nevado del Ruiz, pasó tal cosa, destruyó tantas casas, hay tantas personas desaparecidas, no sé qué, válido, es una forma de contar lo que sucedió. Una forma de entender lo que sucedió es contar la historia de Omaira, ¿no? Pues se me acaba de acordar de un ejemplo que al menos a mí me llamó mucho la atención cuando fueron los atentados del Bataclan y todo esto en París, que había pues sangre secándose por todas partes. Y un ciudadano se tomó el trabajo no solo de ir a ofrecer su ayuda, porque estaba a media cuadra, una vez se disiparon los tiros, escuchó las sirenas y supo pues que ya la policía y las ambulancias llegaron, o sea que era seguro salir a la calle. El tipo hizo una crónica de, no de que llegaron los policías, ni de cuántos muertos eran, ni pues porque para él eso ya iba a estar en las noticias y de todas formas era una información que pues no iba a ser precisa inmediatamente, no iba a ser exacta inmediatamente, sino que se dio cuenta que un niño le preguntó a la mamá porque había gente mala y la mamá le dijo, no sé por qué hay gente mala, pero tú tienes que darte cuenta que siempre hay gente buena, que siempre hay bomberos que vienen, que siempre hay policías, que siempre hay gente que ayuda.
Y el niño se subió a la casa por el perro porque a él le parecía que a la gente le alegraba ver al perro y se puso a pasear al perro como entre los que estaban ahí buscando a los muertos y que el niño sentía que estaba haciendo algo con eso. Y eso fue en transcurso de 3, 4 horas después de que se disiparon los tiros. Y me pareció que fue una narración muy bien lograda. Pero no sé si eso en últimas clasifica en crónica, pues porque fue el punto de vista del tipo pues que era vecino del niño, que escuchó la conversación con la mamá y que se fijó que el niño hizo eso. Pero no sé. Pues mira, sin leerla, sin saber mucho, puede que me equivoque, digamos, por eso hago la advertencia, pues puede ser no sé, un texto anecdótico y tal. Creo que la crónica es más, la crónica sí necesita muchas voces interviniendo, precisamente para que no solamente quede, de nuevo, esa opinión sin sustento de un autor, ¿no? Uno como cronista busca que, qué sé yo, que entonces el niño hable, pero también la mamá, y cuente, no, mire, no sé, y el niño diga, creo que estoy haciendo algo bueno por, no sé, acá estoy ayudando a rescatar, y haya un policía que lo mire y también diga cosas, y también haya una información, digamos, de contexto un poco más universal. Es decir, la crónica definitivamente necesita investigación, ¿sí? Y esa investigación no solamente enriquece pues la calidad informativa, sino que también es la forma de hacer confiable pues cierta mirada sobre la realidad, ¿no? Es la forma de que nosotros también como cronistas le garantizamos al lector que no somos tendenciosos, pues que no estamos buscando, digamos, guiar la opinión de una manera gratuita pues y arbitraria. ¿Ves? Ahí está como la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Gracias, mi nombre es Jaime. Pues me surgieron un poco de dudas acerca de lo que podría ser la definición de cronista. A juzgar de tantos comentarios, digamos, enriquecedores al respecto, como ejemplos. Me pregunto yo si una característica esencial en la crónica debe ser la objetividad, no la subjetividad. O sea, allí no puede haber lugar hacia eso. Los hechos no se discuten. Dependiendo del perfil de quien lo vea, diría, se analizan, se entienden, se escriben, en fin. Y ya viene aquí el problema de quién escribe, del cronista. Me parece bien que la crónica no es el cronista, pero es inevitable que depende de quién haga de cronista, pues es también la crónica. El caso de las mujeres que rezan a los muertos para hacer su duelo, me pregunto, desde el punto de vista del género literario y la crónica, solamente sería permisible contarlo hasta ahí, aun que quien lo escriba sea un psiquiatra, un neuropsicólogo, un psicólogo clínico, un antropólogo, un sociólogo, un historiador. Si cada quien trata de entenderlo y analizarlo, pues es inevitable que allí impere mucho el criterio del cronista. Y podría decirse que en eso habría mucha subjetividad. Y esa subjetividad depende de quien lo lea y no entienda de pronto los análisis bien complejos de un psicólogo clínico. Y dice, está diciendo cosas que no son. Y aquí juega algo muy importante en ese contexto de la realidad. Y es que son diferentes puntos de vista de la realidad, todos ciertos. Todos tenemos la verdad, según su formación profesional, su estructura conceptual, en fin, tanta cosa, ¿de acuerdo?
falta ver quién no está equivocado. Pero en ese mundo de realidades y enfoques, yo creo que todos pueden estar haciendo planteamientos bastante objetivos, pero con base en la objetividad, no en la subjetividad. Quería comentar eso, simplemente, gracias. No, pero fíjate, a ver, bueno, la objetividad en principio es, digamos, es como esos, es un poco utópica, ¿no? No es posible, o sea, no, incluso si uno escribe un informe, por eso una noticia, pues, uno también escoge digamos, qué datos usa y qué datos no usa. Qué datos le parecen relevantes y cuáles no, y digamos ahí hay un ejercicio subjetivo. Ahora, en la crónica, donde ese punto de vista, donde esa forma de ver el mundo cuenta tanto, pues obviamente hace que el género sea, digamos, dependa más de la subjetividad y, digamos, no se engañe con el espejismo de la objetividad. Por supuesto, los hechos son unos, son claros y son reales y digamos que se deben presentar con claridad y rigor, pero el cronista escoge cómo cuenta la historia, ¿sí? Escoge cuál va a ser la mirada particular sobre un hecho, y ahí está siendo subjetivo, y ahí está también la gracia de una crónica. Si uno quisiera abarcar todo, digamos, y ser y anular, pues, digamos, ese punto de vista y ser llanamente objetivo, pues seguramente se estaría enfrentando contra otro tipo con otro tipo de género, tal vez, probablemente estaría buscando más, no sé, algo parecido, y digo, digamos, esto entre comillas, al reportaje, que quiere ser más abarcador y arranca, y digamos, depende mucho más del dato y del hecho frío, pues, y aún así el reportaje también tiene una cuota de subjetividad probablemente menor que el de la crónica, pero la tiene. Lo importante es eso, es no confundir la subjetividad con la opinión gratuita. Sí. A ver, les voy a poner un ejemplo de un personaje aparentemente frívolo, pero que a mí me parece muy interesante. ¿Han escuchado de EPA Colombia? ¿De EPA Colombia? Dependería del cronista, si quiere hacer un perfil de ella, de cómo la aborde, ¿no? Si es un cronista que probablemente le parezca el personaje más freak de Colombia, probablemente va a anclarse ahí, ¿no? Y decir que para Colombia, no sé, la fama, la inmediatez de la fama y el nuevo, no sé, la nueva forma de saltar a la esfera pública a través de los medios digitales, y probablemente su historia vaya por ahí, y es una historia válida. Si es un cronista que tal vez mire o se pille que en la historia de EPA de Colombia también, y estoy especulando porque no la conozco a ella en persona, pero valga la especulación, que en la historia de EPA Colombia uno puede ver también una cara triste de la sociedad colombiana, no sé, el clasismo, y puede a través de la historia de ella hablar del clasismo. Hay una decisión subjetiva, porque está mirando a ese personaje a través de un prisma distinto, y así hay las posibilidades que probablemente sean tan variadas como cronistas hayan. Hay una cosa que decía Leila Guerriero en alguna entrevista, es si uno manda a 3 cronistas, tal vez de primera línea, a cubrir, ¿recuerdan ese accidente nuclear en Fukushima, en Japón? Ella decía, manden a 3 cronistas, a Caparrós, a Villoro y a, no sé, Alberto Salcedo, a cubrir el mismo hecho. Los 3 van a volver con 3 historias distintas que tal vez tengan componentes en común, ¿no? Japón sigue siendo un país, Japón es un país con una historia, lo de Fukushima ocurrió en tal lugar geográfico, afectó a tales personas y tenga tales repercusiones. Tienen
probablemente unos elementos, esos elementos en común, que son los elementos verificables de la realidad, pero ténganlo por seguro, van a escribir 3 historias completamente diferentes. ¿Sí? Por eso no es posible la objetividad, fíjense. ¿Sí? Si la objetividad fuese posible, escribirían las mismas 3 historias. ¿Sí? No hay, es un espejismo, y entiendo que a veces sea, digamos, deseable, ¿no? Encontrar, digamos, esa capacidad de, digamos, de elevarse y poder, digamos, tener como una visión absolutamente despercudida de cualquier, digamos, de cualquier apreciación, pero no es posible. Y de hecho, arriesgo un poco más, no es deseable en la crónica, no es deseable. Por eso es que también hay cronistas buenos y cronistas malos. Porque el cronista bueno que tiene, más allá, digamos, de que escriba bien y bonito y tal, el cronista bueno tiene un punto de vista interesante. ¿Sí? El cronista bueno elige esos, no sé, elige determinado tema, qué sé yo, el cronista bueno, como Gay Talis, habla con Frank Sinatra, bueno, realmente no lo entrevistó, pero pues habló con él, pasa tiempo siguiéndolo y se empieza a dar cuenta de ciertas cosas de Frank Sinatra que lo separan de cualquier otra celebridad, que hacen que la historia de él sea muy particular y también, digamos, que esa historia de alguna manera termine convirtiéndose en una reflexión sobre los tiempos que vivían en ese momento, ¿no? Desde la música, pero también sobre la fama, también sobre la popularidad y sobre digamos, también la forma de ser del mismo Sinatra. Él escribió una crónica, un perfil que se llama Sinatra está resfriado. ¿Sí? Fíjense que ya nomás ahí hay una elección, ¿no? Es decir, él encontró que en la enfermedad de Sinatra, que estuviera resfriado, estaba de alguna manera uno de los centros narrativos de su historia, ¿no? Lo que para cualquier persona es digamos, un evento absolutamente ordinario de la vida, tener gripa, para Sinatra es una tragedia, ¿sí? Porque él vive de la voz. Fíjense que hay un punto de vista, ese punto de vista, más allá, digamos, de una opinión gratuita, que no lo es una manera de leer esa realidad, ¿sí? De armar ese cuento. ¿Cuál es la trama de mi cuento verdadero? ¿Sí? Voy a contar un cuento sobre Frank Sinatra, un cuento que realmente sucedió, y por dónde va a ser. ¿Cuál va a ser cómo voy a organizar esa trama? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cuál va a ser el contenido dramático, pues, del asunto? Ahí está el asunto. Voy a levantarme y voy a usar el tablero. Por favor, sigan participando y sigan preguntando. Dale. Ok, mi nombre es Andrés, pues yo quería como dar pues mi punto de vista, ¿sí? Referente, es que veo como que nos estamos quedando mucho en lo que es subjetivo, objetivo, ¿sí? Pues el hecho de que, bueno, yo siempre hablo acerca de que la realidad es subjetiva, ¿sí? Digamos que lo único que uno puede ser objetivo es frente a la verdad, ¿no? A lo que todos consideran que es verdad, que es más bien por el lado, o sea, siempre que toquemos una historia de vida, que nada más una historia de vida es un punto de vista de cómo se relaciona con esa realidad, ¿sí? Todo va a ser subjetivo. Lo que uno debe tratar, ¿sí? Lo que yo considero que uno debe tratar de ser objetivo es con lo que consideramos verdad, con esos datos, esos hechos que son innegables, ¿sí? Y básicamente el punto de vista, ¿sí? Es cómo lo cuento, ¿sí? Para poder tener el sustento, ¿sí? de mi mirada, de lo que yo considero, o sea, también siempre creo que desde que uno escoge un personaje, ¿sí? Para hablar de algo,
¿sí? Uno está exponiendo como tal su punto de vista, el cómo lo cuenta y a través de qué lo cuenta. Era eso. Sí, ese es el resumen, probablemente. Lo que te acoto solamente una cosa, o más bien, le sumo algo a lo que acabas de decir. Eso que dices objetivo, esa realidad objetiva es las cosas de las que están, digamos, que son verificables, que son, digamos, que se tienen que poner dentro de la historia, ¿no? No solamente, qué sé yo, las descripciones físicas exactas y tal, sino también hay ciertos, precisamente por eso se investiga, para dar un contexto superior, hay ciertos datos que ayudan a entender determinada realidad y que son exactos, ¿sí? No sé, número de especies que van a este humedal, ese es un dato exacto, hay 216, cualquier tontería, 216 y de esas 50 son migratorias, eso es un dato inmodificable, ese es un dato, digamos, objetivo, ¿sí? Ahí está el asunto. ¿Cómo? Es un dato, sí. Digamos, esas son las cosas que digamos, componen, le dan el sustento, pues, a una historia, a la historia que vamos a contar, ¿no? Le ayudan a entender al lector, también al escritor cuando la va a escribir. En general quería, digamos, terminarles de definir un poco el género a partir de una definición, valga la redundancia, de Juan Villoro. Juan Villoro es uno de los cronistas más destacados de América Latina, es mexicano. Él dice que la crónica es el ornitorrinco de la prosa, y lo dice precisamente porque, bueno, creo que se entiende solo, pero pues lo explico un poco, porque es un animal que está hecho de otros animales, ¿no? Que tiene características de otros géneros. Entonces, tiene características del cuento, tiene características obviamente del reportaje, de la dramaturgia, del ensayo, en fin, digamos que del cuento, porque obviamente es un relato, digamos, es un relato pues cerrado, donde hay una construcción de personajes, de atmósferas, donde hay una trama, ¿no? Del reportaje, en el valor, digamos, de la investigación. La crónica usa datos, usa, digamos, elementos pues investigativos propios del periodismo. De la dramaturgia están los diálogos, ¿no? Que también es una característica de la crónica, y del ensayo pues la capacidad de sostener ciertas ideas y digamos, de argumentar también en distintos tramos. En ese sentido pues estamos ante un híbrido, y como buen híbrido a veces es difícil de clasificar, es difícil, digamos, de asir, ¿no? Sin embargo, pues en general tenemos que es el género pues por excelencia de la no ficción periodística. Es la forma de retratar, digamos, ciertas componentes de la realidad. Les decía también que hacia el final de este curso, pues, vamos a hacer la diferencia entre crónica y reportaje. Vamos a hablar un poco de eso en general, y como, digamos, como abrebocas, son dos géneros que se parecen mucho, que tienen muchos vínculos. Digamos que en términos generales, yo siempre les digo a los estudiantes, son dos géneros que tienen los mismos, digamos, los mismos ingredientes, los mismos componentes, pero en distintas intensidades. Los dos usan datos, los dos tienen personajes, los dos tienen fuentes, los dos, no sé, arman, qué sé yo, atmósferas, pero, por ejemplo, en el caso del reportaje, los datos son muchísimo más preponderantes que en la crónica, tienen más protagonismo. En la crónica, la construcción de personaje interesa más, en el reportaje
esos personajes funcionan más como fuentes, es decir, todos los elementos, digamos, que tienen uno y otro son comunes, pero se utilizan de una manera un poco distinta. También así, volviendo al ejemplo de, digamos, como de la fotografía o de la cinematografía más bien, yo les propongo siempre esta idea. La crónica es un plan, el reportaje es un plano general, la crónica es un primer plano. Es decir, uno puede hacer un reportaje sobre la violencia en general. Y fíjense, cuando uno habla de la violencia, qué sé yo, en Colombia, está hablando de una cantidad de actores enorme. Ese reportaje podría hacerse, eventualmente. Una crónica no se puede hacer sobre la violencia. Una crónica se podría hacer sobre alguien que sufre la violencia o que ejerce la violencia. ¿Sí? Fíjense que se cambia de un plano general grandote y se reduce el espectro muchísimo. También, digamos, ese es un tema, pues, digamos, como de foco, ¿no? Que le interesa a uno y a otro. Bien, voy a pasar por por estas definiciones de una manera más o menos rápida para que nos alcance el tiempo para lo que necesitamos. Sin embargo, bueno, ustedes leyeron el texto de Martín Caparrós, ¿no? Por el estilo. Martín Caparrós, digamos, al comienzo de ese texto, lo que dice es: nos interesan las historias que asombran, que indignen, que den risa, que enfurezcan, mejor dicho, que hagan sentir algo al lector, ¿no? Esas son, digamos, esa es como la principal misión de un buen texto de no ficción, de una buena crónica. Transmitirle emociones al lector, y desde ahí vamos a despegar, ¿no? A ver, ahí, más allá, digamos, de contar un fragmento de la realidad, lo que buscamos también es que el lector viva, de alguna manera, eso que estamos contando. En ese sentido, pues el trabajo nuestro, por supuesto, debe apoyarse de muchísimas herramientas. Por eso la crónica abreva en tantos géneros de la literatura y usa las herramientas de la literatura de ficción, más no es ficción. ¿Sí? No sé si me explico. La crónica cuenta como se contaría un cuento. ¿Sí? Si ustedes leen un cuento, probablemente si es un buen cuento les pasarán cosas mientras lo leen, ¿no? Sentirán cosas. La crónica pretende tener ese mismo efecto, pero contando algo que es real. Usa esas herramientas, usa las tensiones dramáticas, por ejemplo. Buscamos distribuir, ¿no?, a lo largo de un texto que mantenga la atención del lector muy en alto, distribuir esas tensiones, esas cargas, los giros, las sorpresas, ¿no?, dentro de ese relato. Usamos las herramientas de la ficción para contar realidades. Y por supuesto, nuestra herramienta número uno es el lenguaje, ¿no? Y tenemos que aprender a usar el lenguaje de una manera acertada en lo posible, ¿no?, lo más acertada posible. Hay una serie de consejos que da Martín Caparrós en los que me gustaría, digamos, que les echáramos un vistazo rápido, que me parece que son los consejos, digamos, más básicos y útiles a la hora de escribir. Esto lo escribió Martín Caparrós en un momento en que tenía planeado abrir un diario, y ese diario no vio la luz. Ese diario finalmente nunca vio la luz. Este era una especie como de manual de estilo, pues, de ese periódico que nunca nació. Sin embargo, todo lo que dice Caparrós ahí, todo lo que expresa en ese texto es muy, muy útil, ¿no? Y lo hace, digamos, con su estilo también siempre tan, como que yo encuentro, pues, tan divertido. Entonces él habla, por ejemplo, de las segundas palabras, ¿no? Dice que son esos exabruptos que aparecen cuando el periodista piensa en hospital y escribe nosocomio. Claro, eso es en Argentina, acá no se nos ocurriría esto. Piensa llegó y escribe arribó, o piensa entró y escribe ingresó, ¿no? Que son esas palabras como artificiales que se utilizan para quedar mejor, tal vez, para parecer más erudito.
Es decir, ahí hay una, digamos, es volver el lenguaje más engorroso de lo que debería ser. Piensa entró y escribe ingresó, piensa después y escribe luego, piensa policía y escribe servidor del orden. Acá nosotros tenemos nuestras propias versiones, ¿no? En vez de decir alcalde, dicen burgomaestre. Esa es una forma bastante engorrosa de referirse a alguien, ¿no? Hay una cantidad. Ahora, y no solamente las segundas palabras, sino las palabras que se utilizan sin saber cuál es el significado de esa palabra. No, lo que pasa es que las segundas palabras generalmente son palabras que utilizamos para quedar bien, ¿sí? Para quedar divinamente ante un lector, y nosotros creemos que cuando utilizamos esas palabras estamos sonando muy educados, y no, es un poco como, yo tengo digamos una comparación que es un poco odiosa pero exacta, pero es como el discurso que da el señor que vende cosas en el bus, ¿no? Siempre es un discurso lleno de primera y segunda palabra paso seguido, entonces es como, les traigo estos artículos u objetos por el precio o valor de tal, sí, o costo, sí, es como llenar de palabras, y entre más complicada la palabra y más pomposa sea, se cree que mejor fluye la prosa. Y en general, digamos, este es un consejo mío para ustedes, la belleza de la prosa está en la sencillez, ¿sí? Una prosa sencilla suele ser más bella que una prosa pomposa. Sí, primero es más digerible, y segundo es que sencillo no es simple, ¿no? Sencillo y simple son dos cosas distintas. Algo simplón puede ser algo, digamos, no exacto, algo, digamos, muy esbozado. Uno puede ser sencillo y absolutamente exacto, ¿no? Uno puede ser muy descriptivo con palabras sencillas, puede, digamos, lograr mucho ritmo con la sencillez. La pomposidad generalmente lo que hace es recargar un texto, lo que hace es hacerlo menos claro. Nosotros vamos a trabajar mucho con imágenes, ¿no? Armar muchas descripciones, y esas imágenes tienen que ser claras. Hoy casualmente leía un trabajo por ahí de alguna estudiante, y ella hacía digamos, su esfuerzo para que la imagen fuese, digamos, tan bella como fuera posible, y en ese esfuerzo de hacerla bella la enredaba. Entonces decía como que las ramas de un árbol que posan junto a sus raíces. Yo decía, no veo lo que me estás diciendo, no me lo imagino, las ramas posando junto a sus raíces. Podían ser ramas como enterradas de un árbol o caídas, no era claro, no era claro, ¿no? Era tan sencillo como, no sé, que las ramas eran muy bajas en el árbol, eran tan bajas que, no sé, no se le tocaban los hombros a uno, ¿sí? Es mucho más exacto, y no es, digamos, como tan enredado. Está esa frase que voy a intentar repetir de memoria y probablemente me equivoco, como extraños sucesos acaecen en la rúa. Algo pasa en la calle, algo raro pasa en la calle. Es mejor decirlo así que digamos, que complejizar tanto el lenguaje. Eso pasa. Y en el argot, bueno, de nuevo, no todos son periodistas, pero en el argot periodístico ustedes escuchan noticias y yo creo que se sorprenden mucho de esas ganas de hacer todo, como de escribir todo, de presentar todo con unas palabras raras o feas que terminan siendo como esperpentos del lenguaje, ¿no? Y eso sucede mucho. Las otras que dice Martín Caparrós son las palabras siamesas. Hay palabras que se siamesaron y formaron monstruitos antipáticos. La atención ya no puede ser llamada poderosamente. Se escribe continuamente, llama poderosamente la atención. ¿Ya? Y a esto le agrego, pilas con esos adverbios de modo, ¿no? Con el mente, con las palabras terminadas en mente. Suele suceder que cuando uno las evita, ese perfectamente, posiblemente,
y busca otra manera de decir lo mismo, digamos con una voltereta de lenguaje, encuentra maneras más bellas de narrar. ¿Sí? Esas palabras terminadas en mente suelen ser, y por alguna razón extraña, como piedrecillas en los zapatos de la prosa, pues. Los admiradores ya no son más fervientes, el ferviente admirador. Fíjense que son palabras que vienen, de verdad, siamesadas, vienen una junto a la otra, parecen inseparables. El dramatismo hondo, las lluvias pertinaces. Entonces dice Caparrós, empuñen sin temblor el bisturí, para reinar dividan. Sucede muchísimo, entonces, por ejemplo, claro que esta es una construcción de un orden ligeramente distinta, pero para hablar de Venezuela, se puso, casi que se impuso hablar del vecino país. No hay otra manera de referirse a Venezuela sino el vecino país, para evitar, digamos, volver a... Y se vuelven construcciones odiosas, ¿no? Se vuelven construcciones que molestan. O más que siamesada es otro de esos lugares comunes. Seguramente ustedes han escuchado que el ministro rompe su silencio, ¿no? Pero se habló la semana pasada, o sea, que rompa su silencio un monje tibetano que lleva, no sé, 20 años sin decir una palabra, pero que el presidente rompa su silencio, pues no, o sea, habló ayer, no ha estado en un silencio tan hondo como el silencio hondo, ¿no? También otra palabra siamesada. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Escribir también es escapar del lugar común, es escapar de la fórmula. Escribir también es buscar ese tono de cada uno de ustedes, ¿no? Esa forma que cada uno de ustedes podría en algún momento empezar a llamar estilo, que es una construcción, ¿no? Y ese estilo es una construcción de lo que uno ha leído, más las formas en que tiene de contar el mundo. Los adjetivos. Dice Caparrós que deben mezquinarse. De hecho lo compara con la merca, ¿no? Con la droga. Entonces dice él, un pase de vez en cuando te puede poner en órbita, pero si no paras vas a necesitar cada vez más para producir algún efecto. Y lo mismo sucede con los adjetivos. Además, los adjetivos se eclipsan, ¿sí? Los adjetivos no dejan ver. Y no es que no se usen, lo que pasa es que se deben usar en el momento adecuado. Si uno es tacaño con los adjetivos, cuando use alguno, ese adjetivo brillará. Les voy a poner un ejemplo. Va a pensar en... Yo voy a decir, Juan es un borrachín. ¿Sí? Estoy adjetivando, le estoy poniendo borrachín, ¿no? Ustedes lo ven, probablemente vean una imagen difusa, pero si yo, no sé, cuento que en la mesa de noche de Juan hay una botella de brandy a medio consumirse, no sé, hay un charco de vómito al lado de la cama y él está durmiendo, digamos, de una manera desordenada y tal, seguramente van a tener una imagen más clara del tipo de borrachín que es, ¿sí? Si digo que la habitación huele a alcohol concentrado, y aparte de eso hago una descripción física, qué sé yo, de esa habitación que puede estar en unas muy malas condiciones y tal, entonces ustedes van a entender que tal vez estamos hablando de una persona alcohólica ya en un estado casi que terminal. Y si yo aparte de eso, le describo físicamente cómo es Juan y digo que, no sé, tiene las mejillas sumidas, qué sé yo, una apariencia deteriorada, que tiene 30 años pero parece de 50, probablemente van a tener más claro de qué estoy hablando, ¿no? Y fíjense que no estoy adjetivando, o sea, ese borrachín me eclipsó toda una oportunidad descriptiva, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que uno no adjetive. El adjetivo llegará, pero llegará en el momento preciso,
¿sí? El adjetivo tiene que usarse, digamos, con un sentido de la tacañería absoluto, para que cuando uno se gaste ese adjetivo es porque va a ir ahí. Otra cosa, bueno, como trabajamos con el lenguaje, y esto digamos, para eso sí voy a necesitar el tablero, hablemos un poquito de las comas. Se suelen utilizar con mucha imprecisión, yo acá les voy a dar simplemente un par de consejos antes de que empiecen a escribir. Esto es simplemente precisar algunas cosas del lenguaje, algunas cosas que, bueno, estas las acusa Caparrós, pero fíjense que digamos que el asunto de la puntuación cuenta muchísimo a la hora de escribir, y cuenta muchísimo porque no solamente o sea, una mala puntuación no solamente dificulta la lectura, sino que cambia la idea de lo que se está diciendo. Entonces, hablemos un poco de la coma. Les voy a dar 3 consejos muy generales. Cuando pongan una coma antes de verbo, o cuando crean que hay una coma antes de verbo, piensen la frase, repiénsenla, ¿vale? Ese es un truco sencillo. ¿Por qué? Porque la coma, si está antes del verbo, probablemente está separando el sujeto del predicado y me está rompiendo la oración. Pero ojo, no es una regla estricta. Les voy a decir. La típica frase de colegio: Juan corre en el parque. Esta frase es una unidad. Si yo le pongo coma, pues estoy separando la unidad y estoy cambiando el sentido. Pero originalmente es una unidad. Por eso, si yo me veo tentado a ponerle coma acá, es porque le estoy dando una orden a Juan. ¿Sí? Estoy cambiando el sentido de la frase. Pero digamos, la frase naturalmente es Juan corre en el parque. ¿Sí? Cuidado con, digamos, con esas comas antes de verbo que siempre implican pues ahí dime. Yo he escuchado que el truco es leer la frase en voz alta a ver si tiene sentido, después de poner una coma que a uno no le cuadra tanto. Porque a veces como que en el papel parece que encaja, pero cuando uno lee en voz alta se da cuenta de los fallos. Bueno, sí, no, igual uno debería siempre leer en voz alta sus textos, porque acuérdate que también escribir es de alguna manera hacer música, ¿no? El texto debe tener cierta sonoridad, tiene cierta cadencia musical, ojalá. Y cuando uno lo lee en voz alta es que se da cuenta si fluye o no fluye. Probablemente lo de las comas también ahí, digamos, esa puntuación se revele cuando uno la lee en voz alta, pero a veces también se suele pensar que la coma es la respiración de quien lee, y no. La coma es un signo de puntuación que también da sentido a la frase. Hay comas, qué sé yo, como de acotación, que son importantes. A veces las comas, por ejemplo, funcionan como paréntesis, no sé. Ustedes lo saben, ¿no? Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo, ¿sí? Estas comas están proponiendo acá una elipsis, una acotación donde, digamos, este presidente de Colombia es una explicación que me estoy permitiendo, ¿vale? Pero que si yo la quitara, Juan Manuel Santos dijo, no altero el sentido de la frase. Las comas se utilizan para separar y enumerar, ¿no? Digamos, ese es uno de sus usos más frecuentes. Pero entonces acá viene, digamos, uno de los grandes temas, pues, uno de los grandes fuentes de confusión. Separar y enumerar. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo punto y coma? ¿Alguien sabe usar con honestidad el punto y coma? ¿Ah? Esa es una de las cosas más... A ver, dime, ¿tú lo sabes usar muy bien? Bueno, yo siempre me siento en terreno fangoso. Sin embargo, lo uso, digamos, en determinadas circunstancias cuando sé que es preciso.
no quiere decir, a ver, el punto de coma parece ser uno de esos signos de puntuación que parecieran, no sé, como condenados a desaparecer porque son muy complicados. El mismo Caparrós dice que, eso es, que desaparecerlo sería como quemar las joyas de la familia, ¿no? Porque está ahí, tiene una función. Hay una manera un poco simplista, pero no por eso inexacta de definirlo. El punto y coma es poco más que una coma, poco menos que un punto. ¿Sí? Hay un autor que se llama Kurt Vonnegut, que a mí en lo personal me encanta, es un autor gringo, que dice que el punto y coma es un signo de puntuación con problemas de personalidad y que uno no debería invitar a alguien con problemas de personalidad a sus textos. Pero, sin embargo, es muy útil para esto. Por ejemplo, cuando uno tiene numeraciones de una misma cosa pero de distinto orden, ya me explico. Y esto va a ser, vamos a darle acá a vuelo de pájaro para alcanzar a hacer un ejercicio, no de puntuación sino de otra cosa. Cuando uno, por ejemplo, tiene voy a poner una descripción, vamos a describir la cara de alguien, entonces, no sé, Pedro tiene los ojos grandes, verdes, redondos, digamos. ¿Cómo? Digamos que ahí tenemos una primera descripción de digamos, de una característica facial de Pedro. Pero entonces vamos a decir también cómo es la nariz. Punto y coma. Fíjense, me están separando dos momentos de una misma descripción, ¿sí? Pero que, digamos, el orden o el objetivo de cada una varía ligeramente. La nariz puntiaguda, no sé, grande, ¿no? Bueno, en fin, punto y coma, los labios gruesos, tal. Fíjense que para eso es muy útil el punto y coma. Perdón, 2 segundos. Pero le da como ritmo. También le da ritmo, sí. ¿Qué podría hacer yo? Poner puntos. Y el punto seguido me cortaría el ritmo. ¿Sí? Acá me lo haría más continuo. Y fíjense que también es una intencionalidad del autor. De nuevo, ¿no? La sonoridad del texto. Si yo pongo punto seguido, estoy fraccionando mucho el texto. Puede ser intencional en determinado momento, pero pues yo preferiría en esta descripción, si tomamos esta descripción precisa, lo más apropiado es el punto y coma para que fluya de una mejor manera, ¿no? Me acordé de mi profesor de primaria cuando me enseñó el punto y coma. Él nos decía, es como si ustedes estuvieran en una pieza, Ajá. en una casa, y si estuvieran en una pieza y van a pasar a otra pieza, utilizan el punto, si van a pasar a otra pieza, y para pasar a la otra pieza, ustedes encuentran una puerta, pero que tenga la puerta, que tenga el... Sí. Pero si encuentran una ventana abierta, y si se pasan por la ventana, es como si estuvieran utilizando un punto y coma. Es decir, que para el punto y coma es como encontrar expedito el paso, pero hay una ventana dizque sin las hojas, ¿no? En cambio, en el punto dizque era una puerta, pero que sí había sí tenía la hoja. Y entonces había que abrirla, y etcétera, etcétera. Fíjate que también se utiliza para dividir, por ejemplo, bueno, acá hay una enumeraciones de distinto orden, pero también para dividir una enumeración que puede ser confusa de otra manera. A ver, les explico. Tengo distintos nombres de personas, por ejemplo, y una característica de cada una de ellas. Si las pongo de chorro, va a ser muy difícil la lectura. Pero si la separo con punto y coma, se va a abreviar. Entonces, por ejemplo, pongo, esta mañana, no lo hago, esta mañana se dieron cita
Camilo Gómez, gerente de la sucursal tal. Punto y coma. Andrés Osorio, subgerente de tal cosa. ¿Sí? Y así. Fíjense que si les pongo comas, no se va a entender, va a perder sentido. ¿Bien? Bueno, en general eso, quería un poco más, pero no me quiero extender tampoco mucho más, porque si no, no alcanzamos con lo que nos falta. Está esa frase, volviendo otra vez a la coma, y qué pena que me regreso. Cortázar sostenía que la coma es la puerta giratoria del pensamiento, ¿no? Y hay una frase que circula, se me cambió todo, que circula mucho en internet, que me gusta porque efectivamente comprueba esa tesis. Les voy a dejar la frase, simplemente lo hacemos entre todos y ya pasamos ahora sí al ejercicio. La frase dice, que me parece muy simpática: si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Y cada cual, dependiendo del lugar donde le pongan la coma, habrá una posición muy distinta y una intención muy distinta. Entonces, si el hombre supiera, no sé, ¿alguien dónde la pondría? ¿Uno de ustedes? Claro, porque pues entonces estamos hablando bien de las mujeres, ¿no? Estamos adjudicándoles el valor que merecen. Entonces, si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, el hombre andaría a 4 patas en su búsqueda. ¿Qué tiene? Estaríamos de parte de los hombres.